Quiero aprovechar algo que alguien se atrevió ayer a enviar por el mensaje grupal. ¿Cuántos vieron el mensaje de la hermana Ana Lucy? ¿La hermana Ana Lucy vino? Muy bueno, hermana. No tenía ni la menor idea de que iba a predicar hoy, pero usted me dio la vía libre para predicar hoy. Yo me dio luz verde. Vamos a hablar de Betsabé, Jezabel y Atalía. Repita conmigo. Betsabé, Jezabel y Atalía. Vamos a tocar este espinoso tema. ¿Quién me puede leer de pie Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 así rápido de la Biblia, por favor? ¿Quién me puede leer así rapidito, rapidito, rapidito? Y es más, si tiene una versión que no sea la Reina Valera, mejor. Pero si tiene la Reina Valera, no hay problema. Que se ponga en pie y me lea Primera de Corintios 10 11. ¿Quién llegó primero? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Necesito el tiempo, este tema es largo. 10 11. De pie, por favor. Gloria a Dios. Duro. Todo es por el contenido de nuestro pueblo para darnos una lección. Ay, Es decir, de la Biblia para que nos tenga enseñanza a los que debemos en estos últimos tiempos. Uy, Gloria. ¿Qué versión es esa, bro? Es La Biblia, lenguaje sencillo. Todo esto quedó escrito en la Biblia, para ejemplo, a nosotros. Les pasó a ellos, pero ahí quedó condensado para que nos sirva de ejemplo, de testimonio a nosotros, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, dice la Reina Valera, ni caer en las mismas trampas que ellos cayeron. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? O sea que esto da luz que tenemos un tramposo allá afuera, que a veces se mete hasta acá adentro. ¿Cuántos creen que él lo hace? ¿Satanás se mete en las iglesias? La parábola del trigo y la cizaña dice que él sembró los hijos del malo en medio del trigo. Y el trigo en la Biblia son los hijos de Dios. Pero en medio de los hijos de Dios, el enemigo sembró cizaña. Y Jesús interpretó en Mateo capítulo 13 que las cizañas son los hijos de ¿quién? Del malo. Pero están dentro del pueblo de Dios. ¿Amén o no? Lo interpretó Jesús, no lo dije yo. Bendito sea el Rey. Entonces vamos a utilizar y vamos a ver que hay Betsabé al interior del pueblo de Dios. Hay Jezabel al interior del pueblo de Dios. Y hay Atalía al interior del pueblo de Dios. La idea, hoy nos vamos a centrar en pero me gustaría que alguien continuara de pronto la enseñanza, no sé, Paola, si el Señor lo toma, para que tocar este tema ya por el lado masculino. Hoy vamos a tocarlo por el lado femenino. ¿Amén o no? Porque ataca a los dos, ¿no? A hombre y a mujer. Betsabé es un ejemplo de seducción, pero la seducción no solamente es de una mujer seducir a un hombre. Hay hombres muy seductores. ¿Cuántos dicen amén? Hay solo dos mujeres, ¿eh? ¿Cuántos saben que hay hombres seductores? Y buscan hacer caer a las siervas, princesas y mujeres en autoridad. ¿Cuántos lo saben? ¿Cierto? Por lo tanto, hay que cuidarse de esos Betsabés, a pesar de que es un nombre femenino, pero realmente hay hombres que solo buscan eso, la caída. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a dar un pequeño abrebocas histórico. Las personas que tuvieron estos nombres están registradas en la escritura. El caso de Betsabé era la mujer de Urías, el heteo, un soldado, uno de los 30 valientes de David, que de una manera horrorosa, un pecado tremendamente horrible, el rey, en un momento de ociosidad, no salió a la guerra por estar ocioso, subió a la terraza de su palacio y desde allá vio que esta mujer se estaba bañando. Y si se estaba bañando, estaba aquí, desnuda. Y se dio cuenta que tenía un físico espectacular. Y desde que se quedó mirando, no pudo apartarse esa figura de la cabeza y terminó haciendo lo que sabemos, ¿no? Mandándola a llamar, quería conocerla en persona, ¿para qué sería? Y cuando ya llegó, pues no había nadie por ahí cerquita, estaba solamente, la mayoría estaban en la guerra, sus soldados, en especial el esposo de esta mujer, y pasó lo que lastimosamente tenía que pasar. Quedó en embarazo.
Pero ese embarazo, esta mujer, pues el rey intentando tapar ese embarazo, mandó a llamar al soldado, envió una carta al general, que era el sobrino de él, Joab, y, o primo mejor, era hijo de un tío de Sarbia, y lo mandó a llamar. El general no tenía ni la menor idea. Lo mandó a llamar y cuando lo mandó a llamar, pues el hombre vino y lo que quería el rey era hacer que este hombre fuera y se acostara con su mujer para después de que pasara la guerra se diera cuenta, ay amor, ese día que estuvimos quedaste en embarazo, así hice bien las cuentas, tuviste un niño y listo, todo quedó tapado. Pero resulta que no pudo hacer que un soldado verdadero, un soldado de guerra, un soldado fiel, que estaba en batalla, que estaba en tiempo de acuartelamiento, viniese y se agarrase a tomar vino y ahí a acostarse con la mujer cuando sus demás compañeros estaban allá en el fragor de la batalla. No pudo hacer eso. Hasta lo emborrachó y sin embargo ese hombre fue fiel. ¿Qué sucedió? Después de 3 intentos, David dijo, no, no hay otra. Le escribió una carta con el mismo personaje, la mandó, la selló para que el hombre no la leyera y se la hizo llegar al general. ¿Y cuál es? ¿Qué decía la carta? Al soldado con el que vas con esta carta, mándalo a la guerra, al fragor de la batalla, y cuando esté allá, déjelo solo, para que lo maten. ¿Qué tal el rey, no? ¿Qué opinan de ese rey? Y estamos hablando de un gran ejemplo de adorador. Pero un adorador se sale de la presencia de Dios y se puede convertir en un malhechor. Y lo que hizo fue tan grave que el Señor le mandó a alguien y ese hijo murió. ¿Sí sabías? ¿Sí sabían que el hijo de Betsabé murió? Y David ayunó por él. Ah, se puede ayunar. Ayunar tratando de corregir un error cometido antes. No, no hace nada. El ayuno se hace para no cometer errores, no para enmendar errores. ¿Amén o no? Ahí hay una mala interpretación del ayuno. Cuando vio que el niño murió, se sentó a comer. Ellos no entendían. Ahí sí les dijo algo que de verdad es espiritual y podemos aprender. Que cuando alguien parte, él no volverá a nosotros, pero nosotros sí podemos ir a él. Y como ese niño era inocente, ese niño está en la presencia de Dios y David sabía que la única manera de llegar a ese niño era que él fuera a él. Y él se encontraría con él. Finalmente, tomó a Betsabé. Y esta mujer Dios le dio a Salomón. Es increíble, son cosas de Dios. Operación extraña, pero Dios sabe hacer eso. Y este hijo que le dio fue el sucesor al trono del rey David. Pero vamos a ver que la influencia de Betsabé no llegó hasta allá. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 2. ¿Sí? ¿Estamos? Primera de Reyes, capítulo 2. ¿Cuántos creen que Salomón fue un ejemplo de sabiduría? Bueno, dijeron amén, ¿no? Gloria a Dios. Salomón escribió los proverbios y también escribió algunos salmos. Muy contados, pero escribió. ¿Listo? Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 19. Quisiera una voz de trompeta, hermano, por acá, que me ayudara con ese versículo 19, si es tan amable. Nada, nadie. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Sí. Adonías, muy bien. Ajá. Sí. Sí. Oh. Oh, vea pues, Betsabé terminó gobernando junto con Salomón. O sea que Salomón era joven, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Pero no le faltaba sabiduría. Pero no sé por qué sentó a su mamá ahí a la diestra. ¿Les parece bien a ustedes? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Esto que le estoy compartiendo, yo quiero que usted comience a cogerla por el donde es. Dios estableció un orden para la iglesia. Ayer en el mensaje lo colocaba. La única manera de confrontar a Jezabel, intervenir a Betsabé y salirle al paso a Talía, es usted volver al orden establecido. Porque realmente lo que quiere hacer el enemigo es
desordenar las cosas, y Dios es un Dios de orden. ¿Amén o no? Hágase todo decentemente y en orden, establece la palabra. Y Dios estableció un orden al interior de la familia, pero también estableció un orden al interior del cuerpo de Cristo. ¿Y el orden del cuerpo de Cristo cuál es? Lo dijo el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 11. Quiero que todos sepan que la cabeza de todo esto es ¿quién? Nuestro Padre, no, el Padre Celestial. La cabeza de Cristo es el Padre Celestial. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la iglesia está conformada por familias. Y entre esas familias hay hogares donde la cabeza es ¿quién? El varón. Y la mujer es ¿qué? Ayuda. ¿Y quiénes son las autoridades sobre los hijos? Varón y mujer. Amén, ese es el orden, ¿no? Allá afuera tenemos a alguien que quiere intervenir en ese orden y colocar un desorden. Y ese desorden finalmente termina mellando el corazón de estos niños, porque yo quiero que usted solamente piense, donde dos son papás, ¿cuál será la mamá? Donde dos son mujeres, madres, ¿cuál será el papá? Se van a dar cuenta que el que se corta el cabello y habla como machito, pero cuando un día los vea desnudas, ¿qué va a ver? El mismo sexo. Y lo mismo con los varones. Aunque uno se vista de mujer y el otro haga de varón, el día que los vea desnudos, que créame que ellos los van a permitir y que vean desnudos. Porque lo que quiere el enemigo es causar un cortocircuito en la cabecita de estos niños. Para que ellos no diferencien qué es un hombre y qué es una mujer. Varón y hembra los creó Dios. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el enemigo también quiere sembrar ese desorden al interior del cuerpo de Cristo. Y también quiere sembrar el desorden al interior de las obras. Y Betsabé se presta para eso. La de que debería estar sentada a la diestra de Salomón, ¿quién era? ¿Y dónde estaba la esposa? Ahora ves, Salomón tenía un desorden al respecto en ese sentido. La principal de él era la hija del faraón. Nunca dieron el nombre de esa mujer. Era la principal. Como en ese tiempo no era casado, entonces dijo, no, pues necesito a alguien allí a mi lado. ¿Había personas que podían secundar esa situación si él necesitaba un consejero? Yo les pregunto serio. Había en ese tiempo reyes, personas alrededor del rey, sabios, que anduvieron con su papá. Su papá ya falleció. Pero hay gente que estuvo con su padre. Gente sabia que podía haberlos dicho, venga, necesito consejeros, necesito un consejero. No puso de consejero a la mamá. ¿Es un orden establecido? ¿Cuántos creen que no es un orden establecido? Ay, Dios mío. ¿Cuántos creen que no es un orden establecido? Levante la mano. ¿Se le puede volver un matriarcado? Es más, la petición que estaban haciendo ahí era un matriarcado. Tanto que él reacciona al final y le dice, no, madre, ¿cómo se te ocurre? Ese es mi hermano mayor, Adonías es mi hermano mayor. Y lo que tú me estás diciendo prácticamente hace que yo le entregue el trono a él. ¿Y qué pasó de esa decisión, de esa petición? Él mandó matar a Adonías, el hermano, para firmarse en el trono. ¿El rey David hubiera hecho eso? ¿Ustedes saben que el rey David ungió al Señor como rey? ¿Cuántos saben que el rey David ungió al Señor como rey? Lo hemos leído. Primera de Samuel, capítulo. ¿Sí lo ha leído? ¿Y a los cuántos años fue rey? Inmediatamente ya me ungieron de rey, voy al palacio. A los 16 años fue rey. Porque la persona que él reemplazó, Saúl, no iba a soltar el trono. Y le entregó 2 veces a Saúl en sus manos. Y el rey David no fue capaz de matarlo. Por ley natural, el hijo que tenía que suceder a David era el mayor, que estaba vivo. Se llamaba Adonías. Era el hombre más pinta de la nación, pero le hicieron una Adonías. Pero, por mandato del Señor, porque David se arrepintió y por el Salmo 51, dice la Escritura que él le permitió, gracias amor, le permitió al final a Adonías entendió que por mandato de Dios, el reino iba a pasar a manos de Salomón, a pesar de que Salomón era joven. Pero él pudo haber hecho algo. Acompáñeme, Primera Reyes, capítulo 15, aquí nomás, cerquita. Él pudo haber hecho algo
que la verdad otro rey sí dio ejemplo. Primera de Reyes capítulo 15, acompáñame por favor. ¿Listo? Dice el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 12. Está hablando de un rey llamado Asa. Dice así, versículo 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Están conmigo? Porque quitó el país que a los, dígalo, ¿a quiénes? A los sodomitas. Uy, este hombre fue de rajatabla con los homosexuales y las lesbianas, vea pues. Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Versículo que sigue. También privó a su madre Maaca de ser ¿qué? Dígalo conmigo. Reina madre. Era la mamá. Versículo que sigue. Porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y la quemó junto al torrente del Cedrón. No solamente destituyó a la madre, sino que también lo que la madre estaba queriendo meter, como doctrina falsa, la derribó. Lastimosamente Asa al final se torció. Pero eso fue un gran ejemplo. No lo hizo Salomón. Amén. ¿Qué más hace Betsabé? No solo hace caer a un rey en fornicación o adulterio, sino que también quiere sentarse en el trono a reinar junto al rey. Amén. No solamente quiere hacer caer a los siervos de Dios en adulterio y fornicación, sino que después de caído el siervo, quiere también sentarse en el trono a gobernar y a mandar. La gran bendición es que Betsabé no es la gran política que digamos, y por lo tanto su influencia es así más o menos nociva. Pero aparece Jezabel, y Jezabel sí es una versión mejorada de Betsabé. ¿Sí la sabían o no? No, la recargada es otra. Ay, Atalía es recargada, pero Jezabel es una versión mejorada de Betsabé. Jezabel era hermosa. ¿Cuántos saben que Jezabel era hermosa? Y además de eso se pintoreteaba bastante. Y además de eso tenía manejaba al esposo con el dedillo, con mi dedillo izquierdo. Lo que ella dijera, eso es lo que hacía el marido. ¿Les parece un buen orden? Desorden tremendo. Muy normal hoy en día, hasta en el pueblo de Dios. Bendecido por Dios es eso. Ah, gloria a Dios. Esa es la idea. La gente piensa, no, pero no pasa nada. Déjela que ella tiene su carácter. Eso, finalmente, va a ser una grieta por donde el enemigo se va a meter y luego va a querer a tumbar a esa familia y si no, a la obra. Si esa persona está en autoridad. ¿Sí están viendo? O sea, eso es para que abramos los ojos. A veces las cosas las tenemos tan claras delante de nosotros, pero no actuamos a tiempo y ya cuando queremos actuar, es tarde. Ya el enemigo hizo y deshizo. Eso es como yo decirle a usted, ¿cuántos saben que el lobo no es domesticado? No sé si no sabían el lobo. Bueno, gloria a Dios, todos no matan. Es salvaje. Como dice una frase por ahí, el león podrá ser el rey de la selva, pero el lobo no trabaja para el circo. Y es verdad, usted no... Tenemos unos perros lobos por ahí, pero ellos son perros. Están enrasados. Se parecen a un lobo, pero no son un lobo. Y el día que usted vea sacar un lobo en vía real, o de pronto en la televisión, se da cuenta, esos animales son, Dios mío, qué peligro. Tanto que, vuelvo y le digo, no lo puede domesticar el hombre. Pero yo se está duro, ignoro esa verdad, y resulta que veo un lobo que, la verdad, hay unos lobos que son hasta bonitos. ¿Se han visto los de ojos claros? ¿Cierto? Los de ojitos claros, incluso el que le llaman husky es un enrasado con lobo. Hay lobos, es siberiano, hermoso, ¿cierto? Es lindo, ¿cierto? Hasta blanquito, hay unos blanquitos hermosos, con unos ojos hermosos, ¿cierto? Y yo digo, uy, qué animal tan bello. Y yo soy el pastor que cuida las ovejas. Tan bello ese animal, ¿cierto?
Pero resulta que yo soy el que le tengo el freno porque él no puede pasar y yo soy el pastor que cuida las ovejas. Pero es tan lindo ese animal que yo digo, no, hombre, se ve hasta inofensivo, además hasta hermoso, hasta belleza le diste, señor. Entonces venga, yo le digo, no entre y lo dejo pasearse entre las ovejitas. Lo dejo pasearse entre las ovejitas al lobo, que es hermoso, pero es un lobo. Por sus frutos los conoceré. Ya demostró que da mal testimonio. Y allá en el interior de las ovejas los tenés. ¿Qué va a pasar finalmente? Un día voy a llorar porque una oveja destrozada. ¿Quién fue? ¿Estamos o no estamos? Después puedo quejarme ante Dios. Ay, Dios mío, ¿por qué permitiste eso? ¿Quién fue el que permitió eso? ¿Estamos o no estamos? Yo le hago una pregunta, sin ir lejos. ¿Has identificado lobos al interior de la congregación? ¿Dónde estás? ¿Acá habrá algún lobo? ¿Ha habido lobos? ¿O en alguna congregación donde algún día has estado, has visto lobos? ¿Tú lo has visto? ¿Las autoridades de allá al frente las habrán visto? Como que no, porque sigue haciendo y deshaciendo. Yo les digo algo, mire, yo tengo un amigo no, un hijo en Cristo. Él es pastor ya. Ya fue presidente de ASMICEBA, Asociación de Ministros Cristianos del Centro del Valle. La obra que está dirigiendo es la más grande en Grande. Bendito sea el Señor. Y a pesar de que nominalmente, ministerialmente va lejos, él, cuando tiene una inquietud, Calitos, ¿vos qué opinas? Mira esto, con mucho gusto. Tiene respeto por el que le predicó la palabra. Igual que yo le consulto a la que me predicó la palabra. ¿Amén o no? Y en una ocasión me dice, Carlos, mira, el tío él pastoreaba una obra de esta misma denominación. ¿Listo? Y en ese interior de esta obra había un sobrino, es decir, primo de él, que ya había hecho caer a 3 jovencitas en fornicación. Tuvo inconvenientes con el tío, el primo de él, y le dijo, primo, ¿puedo ir a servir a tu iglesia? Oiga, ya mostró el cobre, ¿no? Entonces él dijo, listo. No, pero es que, ¿cómo le vamos a recordar el pecado? Eso solo lo hacen los jueces. Listo, está bien, bueno, venga. Pero lo tenían esta. A la primera que hizo, lo sacó. Así sea mi primo, sea lo que sea, hermano, qué pena con vos. ¿Amén o no? Familia. ¿A quién estás viendo tú actuar ahí? El que se paró firme, El que no permitió que ya una cayó. Ya había caído 3 en la otra. Aquí ya cayó una. No. Si querés, asistí, pero no vas a ministrar ni a cantar alabanza. El hombre cantaba alabanza. Ni mucho menos a orar. No, ¿qué es eso? 3 allá y una acá. No, volvete serio. Y mira, ¿de parte de qué reino estás, Diego? Así sea mi primo, vas por mal camino. Y lo más tremendo es que siempre cogía a la recién llegada. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Bendito sea el Señor, se fue la luz aquí. Pero está la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entrar con Jezabel. Acompáñenme a Reyes capítulo 17, el primer libro de Reyes capítulo 17. ¿Quién le contrarresta a Jezabel el accionar? Primero que todo, ¿qué hace Jezabel? Jezabel ya saben que se entroniza. Pero mire, no como la madre reina se sienta al lado. Esta mujer sí de verdad parece el rey. Tanto que el rey es tan llorón, precisamente por eso se entroniza, porque al rey le faltan, ¿qué podríamos decir? Pantalones, llega a decir otra cosa, pero bueno, gloria a Dios, gracias por la corrección. Le faltan pantalones para hacerse respetar. Tanto que en decisiones, por ejemplo, la viña de acá, eso es. El hombre quiso una viña. Mire el caso, se lo voy a parafrasear, pero lo pueden leer en la escritura porque aquí ya no puedo leer. Está oscurísimo. En la escritura dice que acá
vio una viña. ¿Qué era una viña? Un lugar donde un vecino había colocado un huerto tan especial y tan lindo, tan hermoso, que el hombre dijo, ay, Dios mío, el rey, tan lindo. Y le dijo acá a Nabot, Nabot, véndeme esa viña. Y él dijo, no, mi rey, qué pena, eso es una herencia familiar. Sí, pero es que está bonita ese vivero que tenés, tan hermosa. Vendémela, yo te la compro por el precio que me digas. No. ¿Y qué hizo el rey? Se fue a llorar, se tiró contra la pared, como un llorón, como hace Charito cuando uno dice que no a una cosa que está pidiendo, uno berrinche, y se puso contra la pared a llorar, como un niño. Y llega el traje Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? No, es que... Imagínese, hermano. O sea, yo solamente le cuento eso a usted, dice, eso está en la escritura, sí. Un rey llorón, contra la pared llorando, porque fulano de tal no le vendió la viña. Y él quería esa viña, yo quiero esa viña, es que... Y llega Jezabel y entra y dice, ¿qué fue lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que estás de llorón. A ver, no, es que no puedo conseguir tal cosa. No puedes conseguir, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Tú puedes lograr lo que sea. Miren, ¿se oye? Por encima del que sea también. ¿Y qué hizo esta mujer? Como ella conocía la ley de Moisés, ella no era israelita. Para los que no sabían, era una mundana. Era la hija de Baal, el sacerdote del culto a Baal. Por eso se llamaba Baal, de los sidonios. Y este hombre, arrancamos más, se casó con una mujer extranjera. Acá sí era israelita. Entonces, ¿qué pasó? Ella conocía por la ley de Moisés, miren, conocía Biblia, pero ella no era regida por la Biblia. Y sabía por la ley de Moisés que para que una persona leyera muerte tenía que tener 2 testigos falsos, según la ley de Moisés. Y ahí lo podrían apedrear. Entonces compró 2 testigos falsos que dijeran que Nabot había hecho esto y esto contra el templo de Jehová y lo mataron y ahí ella dijo, ya murió. Ahora ve y toma la viña. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Eso antes que saber. Pese a que le dice al hombre, ¿qué es lo que te pasa? Vos sos el rey de Israel. Ella es la que manda. Despiértese, usted es el pastor de este lugar. Pero ella es la que manda. ¿Sí está viendo? Eso es un principio jezabélico. ¿Qué más hace Jezabel? ¿Qué pasó con Elías? Ay, Elías, siervo de Jehová, venga. Siéntese que aquí los siervos de Dios los respetamos. ¿Sí? ¿Eso hizo con Elías? Elías confronta al rey, porque Elías no tiene que confrontar, escúcheme, los siervos de Dios no tienen que ir a confrontar a una mujer que está en autoridad ilegítima. Él va al hombre, porque nos entendemos cabeza a cabeza. Y le dice a Acaz, me toca parafrasear ya porque ya no puedo leer, le dice a Acaz, si no es por mi boca, no lloverá en Israel. Y pasó 3 años y medio y no llovía. Y Acaz buscaba a Elías por cielo y tierra porque se le estaban muriendo los caballitos porque ya no había pasto para comer. Además de eso, imagínense, sequía tremenda, el hambre. Y buscaban a Elías por cielo y tierra, hermano, en el reino de Israel. Israel eran las 10 tribus que se van apartados por el pecado de Salomón. Listo, esta no es la tribu de Judá porque ya vamos a la versión mejorada. La versión mejorada es Atalía. Y Atalía no solo trabaja en obras que ya están regulares, sino que se mete a las mejores obras, a las que tienen ese respaldo de Dios. No me adelanto. Entonces, acá buscaba a Elías por cielo y tierra. ¿Por qué? Porque en una de estas le dice a uno de sus ayudantes, mayordomo, le dice, vamos a hacer una cosa, se me está acabando el pasto, vamos, tú te vas por una parte del país, yo me voy por otra parte y vamos a buscar pasto verde porque pienso en los animales. Recuerden que ellos tenían un ejército y el ejército en ese tiempo se basaba en los caballos y los caballos están muriendo porque no hay pasto verde. Y arrancó. Y en esas, este personaje, que se me escapa el nombre, si lo tiene usted ahí, creo que era Micaías, se encuentra acá y le dice, mi señor, ¿usted qué hace aquí? Le dije, ve y dile a tu rey que es hora de que nos reunamos en el monte Carmelo.
Y cuando se lo encuentra, ¿qué le dice? No, 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 venga, señor, no, 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 porque yo voy, lo busco y usted se desaparece. No, 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 no. Ve, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no me moveré de aquí. Y efectivamente apareció acá. Y mire lo que le dice acá. Cuando aparece Elías, y esto es una situación donde quiero que usted le abra los ojos. Cuando usted vea una circunstancia esa, aprenda a mirar quién está de parte de la verdad y quién está de parte de la mentira. Una de las cosas más tremendas que vive el pueblo de Dios es que en el pueblo de Dios hoy pulula la mentira. Y es necesario que otra vez se paren esos Juan Bautistas y le digan a esos rescatados, la mujer que tienes no es tu mujer. Así me corten la cabeza. ¿Dónde está Elías hoy? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde? Herodías. ¿Se arrepintió? ¿Y dónde está Juan el Bautista hoy? Amén o no. ¿Y cuál es el miedo de hablar la verdad? Esto es un reino de verdad. No es mentiras, no es engaño, no es falsedad, ni ocultar cosas vergonzosas. Amén o no. Esa es la lucha que tenía con el Señor el día de hoy. Estamos en medio de un pueblo que predica que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero vivimos mentira, engaño y falsedad. Yo hablo de lo que hiciste, Johan. Es cierto y es de valiente decir, no sigo viviendo esta fachada. Eso es de valiente, varón. Pero ya sabes que así nadie te está quitando. Solo corrige eso. Ese es el asunto. Es mejor que haya un paro, un alto en el camino. Corrijas eso y luego cuando entienda que te sirve a un Dios transparente, vivo, santo, en extremo santo. Amén. Ahí tú digas amén, amén, amén. No puedo vivir una fachada. No puedo vivir una falsedad. Cuando aparece acá y se encuentra Elías, ¿qué le dice? Tú eres el que tiene arruinado este país. Eso es una mentira. Cuando encuentras un varón de Dios o una mujer de Dios que no calla, no le digas que las culpas que pasa de la obra de Dios es por culpa de ella porque abrió la boca. ¡No! Antes es una valiente y un valiente por abrir la boca. Pastor dice amén. ¿Qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Elías? Mire lo que le dijo acá. Tú tienes arruinado a Israel. Perverso degenerado. Así le dijo. Tú eres el que tiene arruinado a este país. ¿Qué le dijo Elías, por favor? ¿Cuántos lo han leído? Levante la mano, sé sincero. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Solo mi esposa. ¿Cuántos más han leído ese pasaje? No, pero no, al menos te digo cuántos lo han leído. Sí, se lo han leído, levanta la mano, lo he leído. Elías le dijo acá, Dios, tú y tu mujer son los que tienen arruinado este país. Y era verdad. ¿Cuál es la verdad ahí? ¿Era Elías el que tenía arruinado el país? ¿Por qué vino la sequía? Porque Elías dijo, voy a maldecir a este pueblo, lo voy a poner a patinar. ¿Fue eso? Dios le dio un poder a ese siervo para que a través de una palabra de él se diera esa situación. Pero escúcheme, como castigo, porque este pueblo, comenzando por sus reyes, de ahí para abajo, hacían lo que les agrada a los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que todo lo que estaba haciendo ahí el Señor era un castigo. A ver si reaccionaban. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas no pasan por castigo? A ver si reaccionamos. Nos escudamos en que no, a los que amamos a Dios, hay cosas que vienen y que no son porque Dios quiera corregir algo. Hoy leí en la edición de mi programa Job 5:17, donde dice no menosprecie la disciplina del Señor
Y es una bienaventuranza. Bienaventurado aquel al que el Señor corrige. Y no desprecien ni menosprecien ni tengas en poco la disciplina del Señor. Pero eso es cuando tú andas en obediencia. Si tú andas en obediencia como andaba Job, ¿cuántos creen que Job era un hombre obediente? Lo dijo el Señor, justo, temeroso, recto. No hay otro como él. Y se le viene esa situación, él sí pudo haber dicho con todas las de la ley, porque a los que amamos a Dios, esto es conforme a los que su propósito ha sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados aquí? ¿Cuántos estamos en obediencia? ¿Y qué pasó con los amenes? ¿Qué pasó? ¿Cuántos estamos en obediencia? Y si te viene algo no bueno, espera en Dios. Dios sabrá qué está haciendo. ¿Amén o no? ¿Amén o no? ¿Estamos? Aparece acá. Perdón, aparece Elías, confronta a Acaz, y Acaz le sale con esa tremenda mentira. Elías lo confronta y le dice, así no son las cosas. Y para que veamos, vamos a poner al pueblo a elegir. Y si ahí viene el caso del Monte Carmelo. El culto a Baal o el culto a Jehová. Y ahí toma el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué coge al pueblo? Yo le hago esa pregunta. ¿Por qué coge al pueblo Elías? Amén, es sierva. Esa es la clave. Si la cabeza está mal, el pueblo ve que su rey nominalmente debería adorar al Dios de Israel, porque es israelita. Pero tiene una mujer que es una idólatra. Y además de eso había regado todo Israel del culto a Baal. Entonces él dijo, bueno, eso es permitido. Entonces el pueblo estaba entre los dos, entre Baal y entre Jehová. Aparece Elías, hay un tiempo de preparación para el pueblo, la sequía, y aparece Elías. Yo me imagino que acá le había dicho a todo el mundo, ese fue el que nos maldijo. O sea que aquí Elías, siervo de Jehová, pasó a ser como un brujo ante los ojos del pueblo. Ay, ese fue el que nos maldijo. Sí, él fue el que dijo que no iba a llover sino por la boca de él. Ay, ese maldito, ay, ¿se imagina? Entonces aparece Elías y le dice, ¿hasta cuándo? Al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Así se confronta la verdad. A lo blanco, blanco, al pecado y a lo que es justo, así se confronta la verdad. Lo demás, Jesús dijo, que tú sí seas así. Lo que es de mal proviene del mal. Es decir, aprendamos a hacer de una sola pieza, radicales. ¿Amén o no? Es la misma forma como yo siempre he operado y tiene que operar hoy, estando tan cerca de su venida. Hay una canción de Rabito que dice sinceridad. ¿Sí la han escuchado? Muy buena. Excelente, ¿no? Dime, tierra. Amén. Si tú tienes... Dime. Dime. Amén. Bueno, ahí entramos a lo que hablábamos el otro día de ser sal y luz, ¿no? Él no está el de afuera no está en un proceso de perfección. Podría ser un buen empalme, aunque todo eso tiene que ser dirigido por Dios. Hay gente a la que afuera necesita que alguien le hable durito. Y lo dice la escritura. Hay gente que de pronto afuera lo que necesitan es un consuelo. Y también es verdad. Pero como sea, como llegue la palabra que sea dirigida por el Espíritu Santo, yo ahí sí, la verdad, diría, igual que acá, ¿no? Aquí también hay que aprender a presentar las cosas. ¿Cómo dice el tiempo? Amén. Es que miren. Es que, perdón. Ya. Pero sí le darías una muy buena lección de demostrarle que los cristianos somos de una sola pieza. Íntegros. Y por ejemplo, una invitación. Vamos a hacer esto. ¿Tú qué dirías? No, señor. ¿Qué hizo Daniel? Y además de eso, ¿qué otras cosas hizo Daniel? Le prohibieron orar. Él dijo, bueno, oró.
En otras palabras, la pregunta sería similar a lo de las leyes. Cuando la ley de allá afuera, a la que Dios nos manda que nos sujetemos, va en contravía con Dios, ¿a quién obedecemos? Es lo mismo. Dime, amor. Como, o sea, yo cuando eché la verdad, me metí unos problemas que a veces no me lograr. Sin embargo, es contrario. Venga, yo cuento este testimonio para que mi esposa sencillamente se metió con una joven, él dejó el hogar, se metió con una joven. Sí, bueno, la esposa lo dejó como sea, el hecho es que se separaron y pues a la familia, a la nueva, la recibieron con todos los brazos abiertos y a la esposa, pues le hacían el feo porque ella era, no, y ella era de carácter, o sea, es una mujer de temple. Entonces, ¿qué sucedió? Pues todo el mundo recibió eso, mi esposa le dijo, no, qué pena, Nacho, Ignacio se llama él, qué pena, pero esa no es su mujer. Y la persona le dejó de hablar, la mujer. Y lo más tremendo es que Dios intervino y ella supuestamente asistía a un lugar cristiano y la mandó el Señor a la cárcel. Y allá está. A la... Y eso permitió, y al fin reaccionó el hermano de ella, de que eso era una señal del cielo, hermano, para que vuelva con su esposa. Ya está con su esposa. Gloria a Dios. Pero no era la idea de que esta mujer fuera a la cárcel. ¿Eso siempre hago entender? Bueno, eso ya son intervenciones de ellos. Pero bueno, sin ir, aquí estamos hablando en un contexto cristiano. Allá afuera que Dios nos dirija. ¿Cuántos dicen amén? Y el día que te ponga a hablar claro, diga, habla claro. Hay que tener sabiduría y respeto para hablar a la gente. Eso. Sí, eso. Esa es la clave. Afuera que te dirija el Espíritu Santo, pero habla claro. No te pongas con rodeos. Si Dios te dijo tal cosa respecto a tal persona, díselo. Eso, sin maquillar las cosas, hermano. Dejemos de maquillar. Yo creo que esa es la cuestión de hoy. Dejemos de maquillar. Los fariseos maquillaban. En el Antiguo Testamento colocaban, eso se llamaba la pared blanqueada. Eso es maquillar. No maquillemos las cosas. La verdad, la palabra de Dios es hermosa, pero también es dura. Pero el que se sujeta a esta palabra dura, finalmente traerá bendición y orden a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Mire el orden que nos ha traído. Dios ha traído un orden a nuestras vidas, pero si no lo hubiéramos creído un día, y fue duro, porque recuerde que la primera vez que llegó el Señor con nosotros, a muchos fue con amor, pero a otros nos exhortaron. Porque íbamos camino de ¿qué es? De muerte. Yo no sé cuántos pueden decir eso, pero yo le puedo decir que si yo no hubiera atendido al Evangelio, yo no estuviera vivo ahora. La verdad. ¿Sirvió o no sirvió? Amén. Yo soy el primero que dice, la palabra de la escritura, como espada, doble filo. Y las espadas de la antigüedad sí que tenían filo. Tú pasas el dedito y dirás, uy, uy, uy. Como cuchillo de carnicero. Una sola pasadita y, ay, 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 ya casi me pasa el dedo. Como cuchillo de carnicero. Así tenían que ser las espadas antes. Bien afiladas. ¿Cuántos tienen la espada afilada? Gloria. ¿Qué pasó con Jezabel? Miren, el proceso. Elías confronta al rey, porque se entienden cabeza con cabeza. El rey pierde, el pueblo cae en cuenta y termina desmembrando a los profetas de Baal. Pero, ¿dónde estaba Jezabel? No había aparecido. Y llegó Jezabel, y para los que se burlan de que una mujer sacó corriendo a un hombre, no se burlen de eso. No se burlen de eso, hermano. Yo vi una experiencia donde me di cuenta que Jezabel casi me mata, hermano. Y les aseguro que como Elías pasé un día metido en la casa de mi mamá, tembloroso, con un miedo de dar un pie afuera, pensando en que me iban a matar. Y no querían sino dormir. Así que lo que pasó con Elías, hermano, le puede pasar a cualquiera y te vas a dar cuenta que Jezabel no es femenino, es un principado masculino. Tiene nombre femenino, pero cuando él se te presenta y te habla, es masculino. Los siervos de Dios tienen autoridad, pero cuando el enemigo quiere tumbar a un siervo de Dios, ¿a quién le manda? ¿A quién? ¿Y quién está detrás de esa mujer? Le quiere robar la autoridad a los siervos. Les voy a regalar, ya saben que no puedo leer porque está muy oscuro, pero les voy a regalar las dos formas en que se entroniza Jezabel. Como se dio en la escritura, ¿no? Para que no digan, ay, es que no, está en la escritura. Si necesitas saber en qué pasa esta, yo se lo doy.
Jezabel convenció a su esposo a que emparentara con Josafat, el rey de Judá. Y les recuerdo la historia. Judá gobernaba sobre Jerusalén. La capital de Judá es Jerusalén. Tenían 2 tribus. Y el rey de ahí era el rey bueno. Y de ahí venía el linaje de Jesús. No se olvide que el diablo siempre quiere destruir la simiente de Dios. Recuerde la guerra declarada desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, tu hijo, y el hijo de la serpiente. Entre el anticristo y el Cristo. Jezabel quiere meterse en el linaje bendito. ¿Cuántos son linajes benditos del Señor? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Linaje qué? Escogido. Porque ya el linaje que él quería estorbar, no pudo estorbarlo, es el de Cristo. Pero les voy a contar cómo se metió. Jezabel logró que Acab emparentara con Josafat. ¿Sí saben que Josafat era un rey bueno? Y se puso en amistad con Acab y le entregó su hijo para que se casara con la hija de Jezabel y de Acab. Imagínense, Joram se casó con Atalía. De esta persecución que Jezabel le cogió a Elías, porque Elías es un siervo de Dios que estorba el crecimiento y el avance del pecado al interior del cuerpo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A través de una unción que llama la unción profética. ¿Cuántos dicen amén? Pero usada como debe ser, ¿no? Mandada por Dios. ¿Listo? Pero ¿qué sucedió con Elías? Salió corriendo. Y ahí fue donde se dio cuenta que Elías ya no daba más, cuando se enfrentó a Jezabel. O sea que Jezabel no es cualquier cosa. Elías tenía, oiga, Eliseo tuvo el doble porción del espíritu de Elías, pero Elías no era un mocoso. Elías fue subido al cielo en carros de fuego, tipo de la iglesia. Y segundo, Elías, cuando se enfrentó con Jezabel, se dio cuenta el Señor de que Elías ya no daba más. Entonces le dijo, unge a Eliseo por reemplazo tuyo. Y ahí donde vino Eliseo. Eliseo es la versión mejorada de Elías. Eliseo era más entendido, más sabio, menos ermitaño. Que esa era la otra voz que tenía Elías. Elías era muy ermitaño, muy con su voz solo. Un error de los siervos de Dios, ungidos. No pueden ser con su voz solo. Contagia al resto. ¿Amén o no? Eliseo no. Pero Jezabel se levanta contra Elías y prácticamente hace que Elías le pida al Señor, Señor, ya no doy más, no aguanto. Me está persiguiendo una mujer. Es la verdad. Y se rinde. Pero el asunto es que la obra maestra de Jezabel no había parado. La obra maestra de Jezabel estaba cuajándose. ¿Cuál era? Que ella quería ser parte del linaje de la tribu de Judá. Y lo logró hacer metiendo a su hija, hablándose con Atalía, la hija de Jezabel y de Acab. Para derribar a Jezabel, Dios tuvo que levantar no un profeta, sino una persona de armas tomar, que se llamó Jehú. Y ese sí terminó matando a Jezabel. Realmente él no la mató, ¿no? ¿Sí sabían cómo murió Jezabel? Él llegó, Jezabel se le pintoreteó y pensó que lo iba a seducir. Y él le dijo, volteó la cara. Se pone uno a mirar, termina la seducción. ¿Oyó? Eso hay que aprenderlo. Cuando él vio que ella estaba allá, le dijo, ¿quién hay allá arriba que esté de parte de Jehová? Salió uno de los criados y dijo, tire a esa perversa. La empujaron, cayó, se mató. Y los perros se la comieron. Porque Dios estaba demandando algo que hicieron con Nabot, lo que le comenté acerca de que mandó a matar a ella. En ese mismo lugar donde enterraron a Nabot, iban a lamer los perros la sangre de Acab, y lo hicieron. Y también ahí mismo los perros se iban a comer a Jezabel, y lo hicieron. Ni siquiera la pudieron enterrar porque los perros se la comieron. Tremendo, ¿no? Ese es el final de los enemigos del Señor. Por eso con el Señor hay que estar ¿de qué? De amigos y de aliados, en este caso de ovejas y no de cabras. ¿Amén o no? Ahí muere Jezabel porque levanta a Dios un hombre como Jehú, un hombre de guerra, de armas tomar. Ahí ya no estamos hablando de un rey,
ni de un profeta, sino de un intercesor, un guerrero. Es la única manera. No puede ser mujer. Levanta una mujer a enfrentar a Jezabel, la mata. Ese fue el final, lastimosamente, de la madre de Chino Millán, la Popocha. ¿La conocen? ¿Sí conocen a la Popocha? ¿Llegaron a escuchar de ella? La mamá de Chino Millán, que también es la madre de otro varón que es pastor de la Asamblea de Dios. Ella fue la intercesora dirigente de las 1000 trompetas en la Asamblea en las MIFED. Y debió haberse cubierto con una figura varonil. Al final terminó pesando 30 kilos y murió horrible con ataúd sellado. Una guerrera, su lugar está en el cielo, pero ustedes ya saben a qué se está enfrentando. Y una mujer no puede hacer eso. Hasta Joyce Meyer lo reconoce. En las predicas ella dice, yo estoy aquí como la cabeza del ministerio, pero ahí está sentado mi esposo, y ahí es donde yo le llegué a hablar a ese hombre de una forma desobligante. Tengo problemas con Dios. Y aquí ella dice, usted haga eso, usted haga aquello, es la cabeza del ministerio, el ministerio está sobre ella, pero ese hombre es mi cabeza, ese que está ahí sentado. Y él no tiene ministerio. Eso hay que aprenderlo, ¿no? En Cristo ni la mujer es ni el varón, ni el varón es. Los dos son una sola carne. Por eso para servicio necesitamos dos. Un hombre solo lo hacen caer. Chácese. Una mujer sola, eso hay que entenderlo, ¿no? Yo no sé por qué no se entiende eso. Miren que a mí el caso de Melia de Gómez me pareció espectacular. Secuestraron a Enrique Gómez hace años. ¿Qué hizo ella? Ella no tomó la obra, la batuta. Mandó llamar al pastor Luis Urrego y a la esposa para que estuvieran al frente y ella se quedó a un lado mientras restauraban a Enrique Gómez. Eso es ejemplo. Hay que aprender a hacer eso. Eso es orden de Dios. Eso es conocer el orden de Dios y no darle ocasión al enemigo para que venga y le haga incendio. Atalía. ¿Quién es Atalía? ¿O qué logró Atalía? Acelerando porque ya nos acabó el tiempo. ¿Qué logró Atalía? ¿Cuánto habían escuchado de Atalía? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 11. Esta mujer, con su esposo Jorán, tuvo un hijo que se llamó Ocosías. No era el Ocosías que nació lisiado, ese era el del otro reinado. Esta mujer logró meterse hacer su intromisión al linaje real. Es decir, por fin, un rey perverso metido en medio de los reyes buenos de Judá. Logró meterse hasta allá. Su hijo Ocosías gobernaba. Pero como ya les comenté, muerta Jezabel, Elías quitado, Dios levanta a Eliseo y pone a Jehú, pero Jehú fue peor el remedio que la enfermedad. Jehú se torció. Pero antes de torcerse, mató al hijo de Atalía, a Ocosías. Eso está por allá en el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Cuando Atalía vio que su hijo no había muerto, ya no estaba Jorán. ¿Qué hizo? Cogió a todo el linaje de la tribu de Judá, de donde iba a venir nuestro Señor Jesús, y los mató. Y si una señora llamada Josabel no esconde a un niño recién nacido llamado Joán, nos quedamos sin Mesías. ¿Saben cuántos años escondieron a ese hijo en el templo? 6 años. ¿Y por qué el mejor lugar el templo? Pregunto. ¿Por qué el mejor lugar para esconder a Joán, digno, heredero al rey, del linaje real? ¿Por qué esconderlo en el templo? ¿Por qué? Porque Atalía adoraba a Baal. Ella no iba a ir al templo de Jehová. ¿Amén o no? Y allá lo tenían escondido. ¿Cuántos años? 6 años gobernó esa mujer. Cuando el sacerdote, aquí es donde viene cómo se confronta Atalía. Atalía no se confronta solamente con verdad, con intercesión, sino que ahí es donde tiene que entrar la labor de los cristianos en su parte sacerdotal. ¿Cuántos son reyes y qué? El sacerdote fue el que cuidó a Joás y lo preservaron. Cuando vieron que ella tenía una edad suficiente para presentarlo al pueblo, de que había un descendiente de la casa de David vivo, entonces ahí él dijo, vamos a preparar todo. Y lo confrontaron. Y fue la única manera de poder confrontar a Atalía, y a Atalía la terminaron matando.
Atalía no solamente gobierna como reina, no tiene un hombre al lado, gobierna ella sola. Miren progresivamente cómo fue. Una mujer, Betsabé, vamos a concluir. Una mujer Betsabé hace caer al rey y lo hace cometer errores. Pero luego ella logra sentarse por ahí a tener alguna influencia sobre el gobierno. Esa es Betsabé. Utiliza la belleza femenina o masculina. ¿Listo? Pasamos a Jezabel. Jezabel ya no solamente tiene un lugar de influencia, no, ella manda al rey. ¿Sí están viendo? Ya lo manda. Y prácticamente con un dedito. Pero luego llegamos a Atalía. Y Atalía no necesita de rey. Ella es la reina. ¿Sí están viendo cómo opera eso? O sea, ¿sí están viendo cómo opera esa posición en la vida cristiana? ¿Cómo quieren tumbar a los siervos de Dios? ¿Cómo quieren meter el desorden que no es establecido por Dios? ¿Qué hay que hacer al respecto? Pregunto. Póngase en pie, vamos a orar. ¿Qué hay que hacer al respecto? Bueno, la pregunta sería otra. ¿Has visto a Jezabel, a Betsabé o a Atalía por ahí cerca? Levante la mano si alguno ha visto a Jezabel. Tremendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer al respecto nosotros? ¿Somos intercesores? Podemos enfrentar a Jezabel. Amén o no. El intercesor es el que tiene la espada en la mano. Eso fue lo que hizo Jehú. Amén o no. ¿Cómo se confronta a Betsabé? Eso sí, Betsabé sí usted tiene que aprender a ser como el rey Asa. ¿Que la tiene gobernando? No, señor, se baja de ahí. Usted no es una buena influencia. Usted no es un buen ejemplo para la gay. Asa lo hizo. Acepte a su mamá. ¿Cuántos saben que nuestras madres, cuántos aman a sus mamás? Pero ¿cuántos saben que hay unas mamás que, ay Dios, señor, qué mal ejemplo, Dios mío, ayúdala, que se arrepienta, ¿cierto que sí o no? Imagínate que yo por ser el pastor de una obra, ya traigo a mi madre y la siento allá y mi madre, todo lo que yo opine, hágale el caso, es mi mamá. Mal hecho. Amén. Y Atalía, que esta vez la enfrentamos con la verdad y con intercesión. Pero él ataca precisamente a las mujeres en la autoridad y a los hombres para querer usurpar. Pero escuche, necesita la figura varonil ahí. Atalía no. Atalía es como las lesbianas de allá afuera. No necesitan de un hombre. Así son. Esta es Atalía. Y no estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No se extrañe que alguien no haga como hizo Joy Meyer. Ella está al frente del gobierno, de la iglesia, pero ella misma dice, ese es mi esposo. Y las cámaras lo enfocan. Y ahí es donde yo le llegué a decir algo al Señor de una forma grosera. Tengo problemas con mi rey. Distinto. ¿Amén o no? Hay una que se para aquí y dice, ¿quiénes necesitaban de esos? Y hay muchas que dicen, amén. Hacia esa sociedad vamos, muchachos. La iglesia de Cristo no puede permitir que eso avance en el pueblo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Parémonos enfrente de eso y digámosle que se vaya. ¿Cuántos dicen amén? Oremos.